Rikuo era un niño alegre de apenas 5 años, al que le encantaba gastar bromas a sus amigos yokais, pero todo cambió un día en la escuela, cuando lo rechazaron solo por ser el nieto del anterior comandante supremo. A partir de ese momento, Rikuo se sintió solo, incomprendido y profundamente confundido sobre su lugar en el mundo. Lo que no sabía era que dentro de él dormía un enorme poder y que algún día se convertiría en el líder supremo de más de 10.000 yokais. Rikuo pertenece al clan Nura, un poderoso clan de yokais que gobierna sobre el mundo de los espíritus. Aunque es un niño aparentemente común, lleva en sus venas la sangre del gran Lunarillon, su abuelo y actual líder del clan. Pero Rikuo no se siente digno ni cómodo con ese legado. Es joven, inseguro y a veces hasta torpe, lo que lo hace dudar de si algún día podrá estar a la altura. En su niñez, presenció algo aterrador. Una misteriosa chica de cabello negro apuñaló a su propio padre con una espada oxidada. Luego lo miró y le sonrió con una expresión escalofriante, antes de ser eliminada por alguien más. Su padre, Rihan, miraba entonces una rosa llamada Yanbaki, una flor que nunca da fruto, solo florece, una metáfora de lo efímero y cruel que puede ser el destino. Pasaron 3 años y Rikuo ya era el joven maestro de la casa Nura, aunque seguía siendo un niño alegre al que le gustaba bromear con sus asistentes. Aún no estaba listo para aceptar la responsabilidad de ser el próximo jefe. Lo acompañaban fielmente Aotabou y Kyotabou, dos de los más poderosos miembros del clan, que siempre estaban a su lado para protegerlo y guiarlo. Su compañera Oikawa lo acompañaba a la escuela, disfrazada como humana. Un día, Rikuo se armó de valor y le preguntó a su abuelo si ya podía heredar su título como tercer comandante supremo, pero Lunarillon le dijo que aún debía convertirse en un verdadero yokai. Rikuo prometió entonces que lo lograría y se convertiría en un gran líder, tal como él. En la escuela, orgulloso de su linaje, Rikuo habló sobre su abuelo frente a los demás, llamándolo el líder de todos los yokai. Lo que no sabía es que muchos humanos lo veían más como una figura de terror o una leyenda urbana, alguien que entraba en casas ajenas, comía lo que quería y causaba problemas a su paso. Por eso sus compañeros se burlaron de él, creyendo que hablaba de cuentos viejos sin sentido. Esa misma noche, su abuelo lo llevó a una importante reunión del Consejo Yokai. Allí, rodeado de seres poderosos y temibles, Rikuo se sintió pequeño. El motivo del encuentro era nombrar al tercer heredero del clan. Lord Gagos, un yokai temido por todos, propuso su propio nombre como sucesor. Era responsable de la desaparición de varios niños durante el año, y el consejo lo aclamaba por su devoción al caos. Incluso el propio Lunarillon parecía considerarlo, al menos al principio. Pero entonces, para sorpresa de todos, Lunarillon nombró a su nieto como el verdadero heredero. Esto provocó discusiones entre los asistentes. Gagos, furioso pero contenido, no podía creer que un simple niño había sido elegido en su lugar. Rikuo, en silencio, solo podía pensar en todo lo que había visto y escuchado. Ya no quería el puesto, no quería ser odiado en la escuela, ni mucho menos liderar a seres capaces de tanta maldad. Se escapó de la reunión sin decir una palabra más. Esa misma noche, mientras caminaba solo, fue encontrado por Karasu Tengu, uno de los consejeros de su abuelo, que lo llevó de vuelta a la mansión. Durante el viaje, Rikuo le preguntó si él era un humano. Tenía madre y abuela humana, pero en su sangre corría también una cuarta parte del linaje del comandante supremo. Esta revelación lo dejó con más dudas que respuestas. Al llegar se enteró por las noticias de un derrumbe en Yukio. Un autobús escolar había quedado atrapado en un túnel, y entre los niños atrapados estaban sus compañeros. Al ver que no había operativos de rescate, Rikuo no lo dudó y salió en su ayuda, pero los yokais intentaron detenerlo, ya que ayudar a humanos iba en contra de sus principios. Fue entonces cuando algo dentro de él despertó. Un humo blanco lo rodeó, su voz cambió y su cabello se volvió largo y plateado. Por primera vez, emergía su verdadera forma de yokai. Sabía que si seguía siendo humano, nadie lo respetaría, pero si aceptaba su linaje demoníaco, podría liderarlos y hacer lo correcto, aunque solo tenía una cuarta parte de sangre yokai. Eso era suficiente para reclamar su derecho a gobernar. En el lugar del derrumbe, Gagos y su ejército se preparaban para atacar a los niños. Ellos, aterrados, podían ver a los monstruos acercarse, pero en ese momento apareció Rikuo en forma de yokai y enfrentó directamente a Gagos. Lo atacó con su espada y el yokai sangró sorprendido de que un simple niño pudiera herirlo. Rikuo no negó el poder de su enemigo, pero tampoco iba a dejar que se divirtieran matando a los inocentes. Con voz firme, declaró que ahora él era el nuevo líder del clan, el legítimo heredero, y que todos debían reconocerlo como el señor del pandemonio. Para sellar su declaración, derrotó a Gagos frente a todos, dejando claro que no toleraría más injusticias. Entre los presentes, Daruma, miembro del consejo del clan, observó la escena con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, entendió qué significaba ser el señor de la noche.
noche, alguien que inspira miedo, sí, pero también admiración, incluso entre los humanos. Los niños atrapados lo vieron como un verdadero héroe. Rikuo, agotado, cayó al suelo, regresando a su forma humana justo antes de desmayarse. 4 años después, el Consejo Yokai cuestionaba al comandante supremo. Le preguntaban cuánto más pensaba seguir actuando como líder interino. Nurarillon creía firmemente que nadie era más apto para heredar el clan que su propio nieto, Rikuo, pero los demás no lo veían así. Después de todo, en todo ese tiempo, Rikuo solo había mostrado su forma yokai una sola vez. Parecía más una leyenda que un hecho real, pero uno de los miembros del consejo, Yuki, dijo algo distinto. Aseguró que el verdadero miedo nace cuando un demonio esconde su poder, y aún así los demás lo reconocen como líder. Rikuo, aunque joven, había dejado esa clase de impresión. Según él, el día en que Rikuo empuñara el látigo, símbolo del mando, todos entenderían lo que es el verdadero terror. En medio de esto, aparece Zen, un viejo amigo de Rikuo. Zen es un yokai venenoso con forma de pájaro, experto en fabricar medicinas y además su hermano jurado desde la infancia. Hacía mucho que no se veía con la familia y decidió visitar al supuesto tercer comandante. Yuki le aclaró que, de hecho, Rikuo aún no había aceptado el cargo oficialmente. Cada vez que alguien tocaba el tema, él se volvía reacio. Cuando Rikuo llegó de la escuela y vio a Zen, se alegró mucho. Zen se disculpó por no asistir a las reuniones del clan, pero Rikuo bromeó, diciendo que esas eran cosas de viejos. Zen, con tono serio, le recordó que algún día él iba a liderar a todos los yokais y que debía tomárselo más en serio. Rikuo respondió que no podía heredar el título porque era humano. Eso hizo que Zen se enfadara. Lo reprendió con fuerza. Si seguía rechazando su destino, el clan acabaría dividido. Para Zen, era impensable que un humano se negara a tomar un lugar que llevaba siglos reservado para el linaje de Nunarillon. Su enojo fue tal que su cuerpo, ya debilitado, no pudo soportarlo. Comenzó a toser sin parar, y Rikuo se enojó con su abuelo por permitir que Zen se esforzara tanto en su estado. Pero Nunarillon fue tajante. Si Rikuo no podía soportar eso, entonces tampoco estaba listo para liderar a la familia Nura. Fue entonces cuando apareció Ebidayu, una serpiente gigante que alguna vez fue aliada de Zen. Debido al mal estado de salud de su amigo, Ebidayu se lo llevó consigo y le exigió que abandonara a la familia Nura. Según él, todo estaba condenado por culpa de ese niño terco, pero Zen no estaba de acuerdo. Le recordó que el grupo Zeni tenía una deuda enorme con la familia Nura. Gracias a ellos, muchos yokais débiles y marginados habían sido protegidos. La alianza Daruma, el grupo Zeni y otros clanes del mar y la montaña habían encontrado refugio bajo el mando de Nurarihán. Ebidayu, sin embargo, tenía otros planes. Se sentía traicionado. Según él, si Zen se volvía una figura más poderosa, incluso como su subordinado, podría haber logrado una mejor posición. Pero Zen siempre puso a la familia por encima de todo. Aún así, no estaba dispuesto a morir sin luchar. La traición no tardó en concretarse. Ebidayu se transformó en una serpiente colosal y atacó a Zen, pero en el momento justo apareció Karasu Tengu y junto a él Rikuo en su forma de yokai. Había venido a salvar a su amigo, fue testigo de todo y frente a Ebidayu declaró que si ese traidor tuviera siquiera una milésima parte del honor de Zen, él lo habría perdonado, pero no era así. Con un golpe certero, cortó a Ebidayu por la mitad. Zen, aún débil y confundido, no reconocía al joven de cabellos plateados que lo había salvado. Fue Karasu quien le aclaró. Ese era Rikuo, su hermano jurado. Zen quedó en shock. No había visto nunca esa forma de muñeca con tanta claridad. Entonces, frente a todos, Rikuo declaró que estaba listo para aceptar su destino como el tercer comandante del clan Nura. Karasu, algo escéptico, pensaba que todo eso desaparecería al amanecer, como siempre, que cuando volviera a su forma humana, Rikuo lo olvidaría. Pero esa vez fue diferente. En la próxima reunión general, Rikuo se presentó con determinación. Nunarillon explicó que el motivo del encuentro era fortalecer la estructura del clan y anunció formalmente la candidatura de Rikuo como sucesor. Fue inesperado para muchos, ya que hasta ese momento Rikuo siempre había evitado involucrarse del todo, pero ahora estaba listo. Se dirigió a todos con respeto, agradeció la presencia de los asistentes en un día tan especial como Tankichijutsu, una fecha considerada de buena suerte, y se disculpó por haber sido irrespetuoso en el pasado. Finalmente aceptó su rol como líder yokai. Sin embargo, no todo era celebración. Eihai, otro miembro del consejo, le informó en Nunarillon sobre un incidente en el territorio del gato monstruo. Al principio parecía algo menor, un grupo de criminales imitadores del grupo Kuso. Eihai dijo que él mismo lo resolvería, pero poco después su cuerpo fue encontrado sin vida, junto con el de otros 9 miembros del clan. Habían sido derrotados en el bosque de manera brutal. Esto fue un verdadero golpe, ya que Eihai era conocido por su gran poder. Rikuo, preocupado, notó a Karasu Tengu alterado. Poco después, le informaron que su abuelo, Nunarillon, había desaparecido, aunque no era la primera vez que lo hacía.
día. La reciente tragedia encendió todas las alarmas. Rikuo, sin dudarlo, decidió investigar el asunto él mismo. Mientras regresaba a casa desde la escuela, Rikuo se cruzó con un estudiante que parecía estar esperándolo. Lo extraño era que ese chico ya sabía quién era. Le dijo que ambos eran parecidos, jóvenes, con talento, pero que a diferencia de Rikuo, él estaba dispuesto a tomar todo por la fuerza. Su objetivo era claro: superar a Rikuo, acumular más miedo que él y reclamar su lugar como el verdadero señor de la noche. Rikuo no entendía quién era ni por qué hablaba con tanta confianza. Mientras tanto, Kana, su amiga humana, estaba pasando por un mal momento. Un estudiante llamado Inugami comenzó a acosarla. Lo raro de él era su lengua, que se movía como la de un perro, lo que revelaba que no era un humano común. Antes de que pudiera hacerle algo peor, fue interrumpido por el misterioso estudiante, pero justo cuando se alejaban, ambos fueron rodeados por un grupo aún más extraño, los llamados 7 peregrinos. Estos seres no eran cualquiera, formaban parte de los 88 demonios líderes de Shikoku, en referencia a los 88 templos sagrados de esa región. En su base, una mansión lúgubre, se reunían para discutir sus próximos movimientos. Había caos, sí, pero ese era solo el comienzo. Rikuo descubrió que esos eran los mismos demonios que había visto días antes. Sospechaban que tal vez ellos eran los responsables de la muerte de Ihai y otros miembros del clan, aunque no había pruebas, pero todo apuntaba en esa dirección. Lo preocupante era que los humanos todavía no sabían de la existencia de los yokais, pero si este grupo seguía causando alboroto, el secreto no duraría mucho más. Por eso los líderes del clan comenzaron a presionar a Rikuo para que tomara acción. ¿Cuál sería su próximo paso? Desde la cima de un edificio en construcción, el misterioso estudiante y los 7 peregrinos observaban la ciudad. Según ellos, la desaparición de Lunarillon, después de su enfrentamiento con Muchi, era la oportunidad perfecta para atacar. Querían aplastar al clan Nura y borrar su legado. Aunque había luchadores fuertes entre sus filas, sabían que la gente confiaba en los Tochigami, los guardianes locales, que se habían vuelto el principal soporte espiritual del clan. Por eso decidieron atacar desde ahí. Su primera ofensiva comenzó en la ciudad de Ukiyo-e. Inujo, uno de los 7 peregrinos, un demonio con apariencia de ave y cuyo poder era el fuego, apareció en un parque, escupió llamas que lo envolvieron todo, causando pánico entre los humanos. Pero no contaba con la aparición de Yura Keikain, una poderosa Onmyoji experta en Shikigamis. Ella fue capaz de contener las llamas y enfrentarlo directamente. Justo cuando parecía que la batalla iba a escalar, aparecieron los Sambagarasu, los 3 cuervos de la familia Nura, y forzaron a Inujo a retirarse. Más tarde, Kana le contó todo a Rikuo. Ya no podía negar lo que había visto. Ahora creía en los yokais y también en él. Del otro lado, el estudiante sin nombre felicitaba a los 7 peregrinos por la destrucción que estaban generando. Les ordenó que el siguiente objetivo fuera la casa principal del enemigo, la mansión del clan Nura. Esta vez Inugami sería el encargado de sembrar el caos. En una de las salas de la mansión, varios miembros del consejo discutían los últimos ataques. Kojo, el hijo de Heihai, estalló de furia. No entendía cómo podían quedarse sentados sin hacer nada después de lo que le habían hecho a su padre. Quería venganza, incluso si eso significaba arriesgarse solo. Y Totsume trató de calmarlo. Admiraba su valor, pero sabía que actuar impulsivamente no era la solución. Rikuo entró en ese momento, se disculpó por la demora y con firmeza les dijo a todos que nadie debía actuar por su cuenta. Era un momento delicado y si querían sobrevivir al enemigo, debían mantenerse unidos. Ni siquiera Kojo tendría permitido tomar represalias. Él también deseaba vengarse, pero sabía que hacerlo sin estrategia sería caer en la trampa de los enemigos. Y Totsume le preguntó cuál era el plan. Rikuo respondió que reforzarían las defensas del territorio. Era tiempo de proteger cada rincón de la ciudad, pero no sabían que Inugami los estaba espiando desde lejos. Al escuchar su estrategia, decidió adelantarse y sabotearla. Atacó a un grupo de yokais más débiles cerca del estanque de la mansión y asesinó a uno de ellos con brutalidad. El caos estalló de inmediato. Rikuo y los demás corrieron a ver qué estaba pasando. Mientras tanto, oculto tras un árbol, en su forma de perro, Inugami observaba a Rikuo con odio. En ese instante salió disparado y comenzó a destruir la mansión del clan desde adentro. Como una sombra imposible de atrapar, era tan veloz que nadie lograba alcanzarlo. Rikuo corrió tras él hasta el frente de la mansión, donde Inugami se reunió con el resto de su grupo. Fue entonces cuando el misterioso estudiante finalmente reveló su identidad. Se llamaba Tamazuki y era el líder de los 88 dioses demoníacos de Shikoku. Su padre era nada menos que el jefe de las 800 casas Tanuki. Ante la pregunta de Rikuo sobre por qué hacía todo esto, Tamazuki respondió sin rodeos. Quería superar a Rikuo, acumular más miedo que él y reclamar su lugar como el nuevo soberano del mundo yokai. Antes de retirarse, ordenó a Inujo que incendiara la mansión. Este, con su habilidad de escupir fuego, lanzó una llamarada que prendió fuego el techo del edificio. A pesar de su fuerza, ni siquiera Otabou pudo apagar las llamas, pero Kappa, el yokai del agua, usó el estanque cercano y logró extinguir el fuego a tiempo. Al día siguiente, toda la familia Nura se movilizó para reforzar la seguridad de la mansión. Por otro lado, Tamazuki e Inugami
celebraban el caos que habían generado. Sin embargo, entre ellos comentaban que la familia Nura aún no se había dado cuenta de los actos cometidos por Sodemogi-sama, y cuando lo hicieran, ya sería demasiado tarde. Sasami, una miembro del clan, informó al consejo sobre un asesinato reciente. El Motonayo Bake y 3 de sus guardaespaldas habían sido emboscados y eliminados cerca de la casa principal. El ataque había sido quirúrgico, aprovechando un momento en que la vigilancia era mínima. Esto levantó una fuerte sospecha. Alguien dentro del clan podría estar colaborando con el enemigo. Ante el desconcierto de todos, Rikuo pidió calma. Aunque la situación era grave, no se podía asegurar aún que hubiese un traidor. Delegó la investigación a Karasu Tengu y ordenó a todos mantenerse alerta. Mientras tanto, Yura, la onmyoji del clan Keikain, percibió una extraña aura demoníaca mientras caminaba por las calles de Ukiyo-e. Al girar una esquina, una anciana la detuvo y se mostró ofendida cuando Yura la llamó señora mayor. De inmediato la mujer reveló su verdadera forma y la atacó con su cabello como arma. Yura logró defenderse con rapidez y al identificarse como una onmyoji, la mujer intentó huir. Aunque logró desaparecer en una esquina, Yura pudo rastrear su energía hasta una zona cercana a la mansión Nura. Allí se encontró con sus compañeros de clase, que estaban entrenando. Rikuo la saludó y le preguntó si venía a unirse al campo de entrenamiento, pero ella, seria, le dijo que estaba persiguiendo a una demonio. Sospechaba que era una Kajibari Onna, una criatura peligrosa que usaba su cabello para atacar. Rikuo, alarmado, le preguntó si había hecho algo sospechoso. Yura le contó cómo se había enfrentado a ella cara a cara. Más tarde, Karasu Tengu le mostró a Rikuo imágenes de la sombra de esa yokai. Junto a sus subordinados, comenzaron una búsqueda por los callejones más oscuros de la ciudad. Finalmente encontraron una pista en una tienda llamada Bakeneko. Allí descubrieron que una misteriosa mujer se reunía con frecuencia con ciertos miembros del consejo. Al juntar toda la información, Rikuo comprendió. Los enemigos estaban recibiendo información directamente desde adentro del clan. Karasu Tengu, furioso, no podía creer que alguien hubiera vulnerado así el territorio del joven maestro. Rikuo, decidido a confrontarla, se transformó en su forma yokai y fue directamente a la tienda. En su interior, encontró a Itotsume, uno de los consejeros, compartiendo información sensible con la Kajibari Onna, completamente borracho. La mujer, al percibir el aura de miedo de Rikuo, supo que algo poderoso se acercaba. Salió huyendo antes de que pudieran atraparla. Aún así, Rikuo ordenó que la siguieran de inmediato. Itotsume fue llevado de vuelta a la mansión, donde los demás lo regañaron duramente. Había cometido un error grave. Rikuo no creía que hubiera actuado con malas intenciones, pero fue claro, no podía permitirse ese tipo de imprudencias. El clan estaba en guerra y cualquier debilidad podía costarles todo. Poco después, Yura volvió a sentir la presencia de la Kajibari Onna. Esta vez el enfrentamiento era inevitable. Yura la atrajo a un área abandonada para evitar que los civiles resultaran heridos. La yokai le preguntó por qué una onmyoji trabajaba con demonios, pero Yura negó esa acusación. Ella no era aliada de los yokais, sino una guerrera que había jurado destruir todo mal. Ambas se prepararon para luchar. Kajibari Onna, revelando su fuerza como una de los 7 peregrinos, atacó con su cabello y logró envolver a Yura, que ya estaba herida. La situación era crítica, pero en ese momento llegó Rikuo junto a los miembros de la familia Nura. Rikuo liberó a Yura con su fuerza imponente. La yokai sintió miedo al enfrentarse cara a cara con él. Su sola presencia era abrumadora. Cuando intentó pelear, Rikuo simplemente cortó su cabello, dejándola sin su arma principal, pero no la eliminó. En lugar de eso, le dio un mensaje claro. Debía volver con Tamazuki y decirle que no necesitaba enviar a una mujer a hacer su trabajo. Kajibara Onna regresó con Tamazuki y le contó lo ocurrido. Le dejó claro que Rikuo no era un oponente cualquiera. Le transmitió que había algo especial en ese chico, algo que lo diferenciaba de los demás. Tamazuki, en lugar de molestarse, se sintió entusiasmado. Tal vez ir a Ukiyo-e no había sido un error. Había encontrado un rival digno. Ahora más que nunca estaba decidido a superarlo. Pidió a los 7 peregrinos que siguieran apoyándolo, y ellos aceptaron encantados. De vuelta en la mansión Nura, Karasu Tengu reflexionaba sobre los ataques recientes. Todo parecía indicar que Tamazuki tenía un objetivo claro: eliminar los miembros de la familia uno por uno. Pero Rikuo no estaba convencido. Si el plan fuera destruirlos por completo, los demonios de Shikoku ya habían lanzado un ataque masivo. El hecho de que no lo hicieran significaba que había algo más detrás. El escuadrón de investigación paranormal, formado por humanos aliados, estaba en la mansión. Analizaban las zonas destruidas en la ciudad y encontraron un patrón. Todos los ataques tenían como objetivo santuarios. Rikuo se sorprendió al descubrir que esto ocurría con rapidez y precisión. No eran ataques al azar. Mientras tanto, en las montañas de Shikoku, Nurari-yon llegó a un santuario sagrado, el Yamaguchi Raise-hindo, hogar de los 108 dioses de Shikoku. Allí vivía Inugami Yaobu, el antiguo jefe de las 88 casas Tanuki, ahora retirado. El guardián del santuario le preguntó si conocía a Nunari-yon. Yaobu asintió. Viejos tiempos compartidos entre grandes líderes. De vuelta en Ukiyo-e, Rikuo trataba de conectar las piezas.
Recordó que el lugar donde se había enfrentado a Kajibariona también tenía un santuario y había sido destruido. Entonces todo tuvo sentido. Reunió a su equipo y les explicó que el verdadero objetivo de Tamazuki era destruir a los Tochigami, los dioses guardianes de cada región. Al hacerlo, sacudirían los cimientos de la fe de la gente en la familia Nura y reemplazarían su temor natural por veneración hacia los demonios de Shikoku. Por eso ordenó que todos se dividieran para proteger los santuarios, que aunque quedaban en pie, estaban seguros de que el enemigo intentaría algo grande para distraerlos, así que debían mantenerse alerta. En el santuario, Nunariyon hablaba con Yaobu sobre el asesinato de Heihai, cometido por un demonio llamado Muchi. Cuando escuchó ese nombre, Yaobu palideció. Sabía quién estaba detrás de todo: Tamazuki, el octavo hijo de su esposa número 88, un ser nacido con gran poder divino. Tamazuki no solo buscaba miedo, quería convertirse en el gobernante absoluto del mundo yokai. Para eso, contaba con el apoyo de los 7 peregrinos y su arma más peligrosa, Inugami, un demonio que usaba el poder del odio y los celos como combustible. Inugami no soportaba a Rikuo, su odio hacia él era evidente. Tamazuki, por su parte, no tenía intención de matarlo, solo quería dejarlo como una figura decorativa. Pero Inugami le recordó algo claro: entre los demonios de Shikoku rige la ley del más fuerte, los débiles simplemente mueren. Tamazuki lo dejó hacer. Como Inugami era tan poderoso, no necesitaba vigilancia. Camino a la mansión Nura, Inugami se encontró con Kajibariona. Ella le preguntó si realmente haría algo por Tamazuki. Inugami respondió que fue él quien despertó su verdadero poder, el odio, por eso le era leal. De vuelta a la mansión, Rikuo compartía un momento alegre con el escuadrón humano. Inugami, observándolos en secreto, hervía de rabia. Odiaba que Rikuo fuera aceptado por los humanos, que fuera querido, respetado, protegido. En ese momento recibieron un correo anónimo informando que varios demonios estaban rondando un viejo edificio escolar abandonado. El correo también mencionaba un proyector de cine que mostraba imágenes extrañas. A pesar de la advertencia de Rikuo, el escuadrón decidió ir a investigar por su cuenta. Rikuo recibió una llamada. Era Inugami. Le dijo sin rodeos que querían matarlo, que lo despreciaba por esconderse detrás de su mansión y que si no podía atacarlo directamente, mataría a sus amigos primero. Sabía que eso obligaría a Rikuo a salir. Rikuo comprendió al instante que era una trampa. El correo había sido enviado por Inugami. Sin perder tiempo, corrió hacia el edificio abandonado. Por suerte llegó antes de que algo grave ocurriera. Los chicos estaban en la sala de proyección. Cuando encendieron el aparato, la silueta de Inugami apareció proyectada. Desde allí, Inugami lanzó su mensaje. Para él, los demonios no merecían ser salvados. Serían devorados por otros demonios más fuertes. Odiaba a Rikuo porque era aceptado tanto humanos como por yokais. Decía que los humanos jamás pertenecerían a los demonios y que Rikuo era un iluso. Rikuo le respondió con firmeza que se equivocaba. No todos los humanos son así. Inugami, fuera de sí, rompió la proyección y apareció físicamente, repitiendo que los humanos eran el verdadero mal. Él mismo había sido tratado como un monstruo y no podía aceptar a alguien como Rikuo. En ese momento llegaron los oficiales del clan Nura. Rápidamente neutralizaron a Inugami para evitar una tragedia. Rikuo les agradeció por salvarlo, pero esto solo hizo que el odio de Inugami creciera. Sentía que Rikuo tenía todo servido: amigos, poder, protección, mientras que él había tenido que luchar por todo. Su ira lo transformó. Adoptó por completo su forma de bestia, un perro salvaje lleno de rencor. Entonces se reveló el pasado de Inugami. De joven intentó adaptarse a la sociedad humana. Quería encajar, pero todo fue en vano. Lo insultaban, lo rechazaban, las personas lo evitaban, las chicas le temían. Vivía como una sombra. Un día Tamazuki lo encontró, le ofreció un lugar, pero primero quería ver de qué era capaz. Lo trataron como a un animal salvaje, lo ataron y lo provocaron. Inugami creía que no tenía poderes, que era un inútil. Tamazuki fue claro: si no demostraba su valía lo matarían. Esa desesperación, esa necesidad de ser aceptado, hizo que algo dentro de él despertara. Su odio se convirtió en fuerza. Su forma de perro nació de ese resentimiento. Tamazuki, satisfecho, le permitió unirse a su equipo. Inugami, fuera de sí, atacaba a Rikuo como una bestia salvaje. Solo tenía un objetivo en mente: destruirlo. Antes de que pudiera lanzarse con un ataque mortal, Kubanashi, uno de los más cercanos amigos de Rikuo, lo ató con sus cuerdas. Cuanto más forcejeaba Inugami, más se tensaban, como si lo estuviera exprimiendo. Pero su odio era tan intenso que ni eso lo detenía. Gritaba que Tamazuki lo había convertido en un verdadero demonio, uno digno, a diferencia de Rikuo, que se mezclaba con los humanos como si fuera uno más. Rikuo intentó razonar con él. Le dijo que Tamazuki lo estaba usando, que era un manipulador disfrazado de líder. Inugami lo sabía. Sabía que Tamazuki era despiadado, pero aún así fue quien le dio un lugar donde pertenecer. Rikuo respondió con algo que enfureció más a Inugami: que los humanos y los yokais no son ni superiores ni inferiores, solo diferentes. Furioso, Inugami rompió las ataduras
y liberó su verdadera forma. Un gigantesco perro demoníaco se lanzó contra todos los miembros de la familia Nura, uno por uno, dejando a Rikuo completamente solo. Nadie más vendría a salvarlo. El sol comenzó a ocultarse, y con ello emergía la oscuridad del verdadero señor de la noche. Nugami lo embistió con furia, arrojándolo al suelo. Pensó que lo había derrotado, pero Rikuo, con la calma de un líder, se incorporó y le clavó su espada en un movimiento preciso. Le dijo que ya había tenido suficiente escena, que abandonara el escenario. Cuando Inugami volvió a lanzarse sobre él, Rikuo se cortó la frente y soltó un suspiro. La verdadera batalla comenzaba. Inugami creía que volverse más grande lo hacía más poderoso, pero no era así. Rehuyendo el reconocimiento de la fuerza de Rikuo, huyó del lugar. Rikuo lo persiguió hasta un edificio abandonado. Allí la pelea se reanudó, intercambiaron golpes. Inugami logró herir levemente la ceja de Rikuo, pero con un ataque final, Rikuo lo derribó. El enorme cuerpo de bestia se desmoronó, volviendo a su forma humana. Cuando Rikuo se preparaba para acabar con él, apareció Tamazuki. Le dijo a Inugami que no podía morir aún. Lo consideraba un camarada valioso. Esta fue la primera vez que Tamazuki vio con sus propios ojos la forma demoníaca de Rikuo y quedó impresionado. Aún así reiteró su ambición, robar todo el miedo del mundo y convertirse en el verdadero gobernante de los yokais. Pero no era momento de luchar. Se retiró llevándose consigo a Inugami. Ese mismo día, Lunarion recibió una noticia alarmante. Tamazuki poseía el legendario tesoro, conocido como el mazo del señor demonio. Con eso todo cambió. Tamazuki no veía a sus compañeros como aliados, sino como herramientas para su meta. Ese mazo, llamado Shinokashi, era una katana temida por todos. Su nombre significaba prueba del gobernante supremo. Según las leyendas, cuando muchos espíritus rencorosos se entremezclaban, el último en sobrevivir emergía con todo el poder acumulado de los demás. Así funcionaba el mazo del señor demonio. Era la esencia del rencor y la oscuridad. Lunarion, al enterarse, recordó la historia de una planta llamada Tamazusa, también conocida como la calabaza serpiente. Hace 1000 años, un ganadero intentó derrocar al emperador, pero su ejército fue vencido y enviado a Sanuki. Allí, al escuchar el canto de un ave, lloró al recordar a Kyoto. El ave, sintiendo pena, envolvió su pico en hojas de Tamazusa y guardó silencio. Inspirado por esa historia, Inugami Yaobu, padre de Tamazuki, le dio el nombre Tamezusa, esperando que su hijo viviera con sabiduría y humildad. Pero Tamazuki cambió su destino, alteró su nombre para significar aspirar al trono, y así nació su ambición de dominar el mundo demoníaco. A la mañana siguiente, un cuervo mensajero llegó a la mansión Nura. Estaba herido y exhausto. Traía una advertencia. Un ejército masivo de demonios de Shikoku se acercaba atravesando Chichibotous. Esto no había ocurrido en 400 años. Lunarion le preguntó a Yaobu si alguna vez los Tanuki habían superado en número a los humanos. Y sí, había pasado. Hace unos 300 años, 10 grandes Tanuki intentaron tomar un castillo humano. Eran inteligentes, con poderes sobrenaturales, y sin embargo fueron vencidos. La razón, los humanos poseían el mismo mazo que ahora tenía Tamazuki. La alarma se encendió en el consejo. Zen dijo que no quedaba más remedio. Debían seguir al joven maestro y enfrentarse al enemigo. Pero antes, querían asegurarse de que Rikuo estaba preparado. Lo buscaron y lo encontraron en la entrada de la mansión, ya transformado. Su forma yokai los esperaba bajo la luz de la luna. Una noche larga y aterradora estaba por comenzar. Rikuo, junto al consejo, marchó directo hacia el ejército enemigo. Cuando se encontraron cara a cara, Tamazuki no pudo contener su emoción. Finalmente mostraría su verdadera forma. Se transformó en un demonio de cabello largo y blanco, con una máscara que ocultaba su rostro. Estaba listo para cumplir su sueño de sembrar el terror y dominar a todos. Pidió a sus aliados que se sacrificaran por él, y los llamó débiles. Aún así, ellos aceptaron. Rikuo, sin dudar, caminó directo hacia el campo de batalla. Y aunque Tamazuki pensó que esa batalla terminaría rápido, se equivocó, porque el ejército de Rikuo no tardó en seguirlo. Uno por uno, sus leales subordinados se unieron a la pelea. El joven maestro no estaba solo, y mientras Tamazuki celebraba su ventaja, no notó que Rikuo se acercaba directamente hacia él, sin miedo, sin rodeos. Estaba justo frente a él, y su ejército no había hecho nada para detenerlo. En cuestión de segundos, Rikuo se abalanzó sobre Tamazuki y descargó su espada. Tamazuki logró bloquear el ataque, aunque apenas, con su katana, que aún tenía forma de una sencilla espada de práctica. En ese momento, Rikuo entendió el tipo de miedo que dominaba a su rival, el poder de borrar su presencia por completo. Tamazuki podía volverse invisible ante los sentidos, un estilo de miedo muy similar al de los propios Lunarion. Aún así, la fuerza de Rikuo era abrumadora. Tamazuki se doblaba bajo la presión de su espada. Su ejército, al verlo en apuros, intentó intervenir, pero al mirar la espada de Rikuo se congelaron. Ninguno se atrevió a dar un paso adelante. Fue entonces cuando apareció Yosusume, el caballero gorrión, experta en envolver a sus enemigos en una oscuridad total. Aprovechando un momento de distracción, cubrió a Rikuo en sombras absolutas. Tamazuki, sin dudarlo, ordenó su
ejecución. Rikuo no podía ver nada, incluso intentó usar su técnica de serenidad mental para despejar el área, y su aura fue tan intensa que redujo a cenizas a varios yokai cercanos. Tamazuki aprovechó la confusión y lo apuñaló en el costado. Con voz calmada, le ofreció abandonar la luz y unirse a él en la oscuridad. Juntos podrían convertirse en entidades completas, más allá del bien y el mal, pero Rikuo se negó. Le dijo que la luz brilla más fuerte precisamente porque existe la oscuridad. Si no hay contraste, no hay equilibrio. Era su respuesta definitiva. Tamazuki, obligado a matarlo, levantó su espada, pero justo en ese instante apareció Tsurara Oikawa. Con su bastón y habilidades de hielo, congeló la hoja de la espada de Tamazuki, deteniéndolo. Se ofreció a luchar en lugar de Rikuo. Tamazuki entonces pidió a Yosuzume que probara su lealtad. Ella volvió a cubrir de oscuridad a Oikawa, pero no contaba con que Oikawa congelara uno de sus propios ojos, dándole una pequeña ventana visual. Yosuzume, confiada, atacó sin saberlo. Fue entonces cuando Oikawa desató su tormenta de nieve maldita, dispersando la oscuridad por completo. Yosuzume fue repelida y Rikuo volvió a ponerse en pie. La batalla se reiniciaba. Aunque parecía que Tamazuki estaba perdiendo, ella lo había previsto todo. Sabía que su ejército no era lo suficientemente fuerte, pero sí útil. Entonces desenfundó una segunda espada, el mazo del señor demonio. Sin dudar, comenzó a asesinar a los miembros más débiles de su propio ejército. Uno por uno, sus camaradas caían ante él. Todos los presentes quedaron horrorizados, pero Tamazuki no temblaba. Con cada muerte, su espada cambiaba, alimentándose del miedo y el poder de los caídos. Se volvía más viva, más letal. Los miembros de la familia Nura le explicaron a Rikuo que esa espada era capaz de absorber los poderes de los yokais, y con suficiente energía, incluso conquistar el mundo. La katana crecía con cada alma que devoraba. Mientras tanto, Yura se topó con Tamazuki en medio del caos. Él arrasaba con todo lo que se interponía en su camino. La atrapó, pero Rikuo llegó justo a tiempo para salvarla. En el enfrentamiento, Rikuo logró romper parte de la máscara de Tamazuki, revelando sus ojos, cargados de arrogancia. Entonces todo tuvo sentido. Tamazuki no solo quería poder, quería superar a su padre, Inugami Yaobu. Consideraba que su padre había fracasado cuando los humanos derrotaron al ejército de demonios hace 300 años. Ahora, con la katana que una vez fue símbolo de ese fracaso, Tamazuki buscaba reclamar su lugar en la cima del mundo demoníaco. Para él, eso era el verdadero miedo, un miedo más grande que el del comandante supremo de la familia Nura. Justo antes de que pudiera atacar de nuevo, Kubanashi lo interceptó con sus cuerdas. Todos los aliados de Rikuo comenzaron a reunirse a su alrededor, incluso Kana, que observaba todo desde el costado. Se encontraba indefensa, y esta fue la oportunidad perfecta para Inugami. Quería demostrar que humanos y yokais no podían coexistir. Se lanzó contra ella, pero sorprendentemente Tamazuki lo cortó. Inugami no lo podía creer, porque lo había traicionado, pero Tamazuki tenía una razón. Necesitaba su poder. Para completar el mazo del señor demonio, requería los superpoderes de todos, incluso de Inugami. Con frialdad, ordenó a la espada despertar por completo. La katana comenzó a latir con una energía aterradora, vibrando con un miedo puro y absoluto. En medio de esa tensión, Rikuo permanecía tranquilo. Tamazuki se lanzó contra él, pero Rikuo lo esquivó con elegancia y saltó hacia el cielo. En las alturas comenzó el duelo final entre las dos espadas. Ya no había nadie más que pudiera intervenir, solo ellos dos. Tamazuki aseguró que quien está en la cima no necesita camaradas, que el trono debe construirse sobre los cadáveres de los demás. Pero Rikuo no estaba de acuerdo. Él tenía algo más fuerte que el miedo, el apoyo de sus amigos. Y ahora su única misión era despertar a Tamazuki, sacarlo de esa nube de arrogancia antes de que lo destruyera por completo. El amanecer ya estaba cerca, y los aliados de Rikuo temían lo peor, que perdiera su forma yokai justo en el momento más crucial. Pero algo cambió. Su parte humana y su parte demoníaca decidieron hacer un pacto. A partir de ahora, convivirían como un solo ser. No habría más división. Su propósito era proteger a humanos y yokais por igual. Desde ese instante sus almas quedaron unidas. Tamazuki lo tenía atrapado, creía haberlo vencido, pero Rikuo, con una sonrisa tranquila, le habló sobre la luna que brilla incluso en pleno día. Esa imagen simbólica activó su nuevo poder. Su cuerpo se volvió humo, intangible. Cada vez que Tamazuki lo atacaba con su espada, simplemente lo atravesaba sin hacerle daño. Usó una técnica llamada Kyoukasuigetsu, que significa la flor reflejada por la luna en el agua. Con ella, Rikuo cortó la sombra de Tamazuki, y con eso liberó a todos los espíritus que habían sido absorbidos por el mazo del señor demonio. Su ejército comenzó a disolverse. El miedo que lo había rodeado se desmoronaba. En ese momento, Rikuo entendió algo esencial. Tamazuki no necesitaba superar a su padre, necesitaba superarse a sí mismo. Con su rival debilitado, Rikuo se preparó para darle el golpe final, pero justo entonces apareció en un arillón y detuvo el ataque. Tamazuki seguía fuera de control, todavía quería la espada, quería alzarse sobre el cadáver de su padre. Se lanzó al cielo donde Inugami Yaobu era sostenido por dos cuervos, pero Rikuo lo interceptó, haciéndole soltar el mazo. Le dijo que había traicionado a todos los que le seguían por miedo, y que lo mínimo que podía hacer era cargar con el único demonio
demonio que realmente lo había amado, su padre. Yaobu descendió y se acercó a su hijo, lo recogió con cuidado, no para castigarlo, sino para redimirlo. Se inclinó ante Rikuo y Nunarillon, sorprendiéndolos a todos. Les pidió perdón por los errores de su hijo, prometiendo que lo haría expiar sus actos. Más tarde todos se reunieron en la mansión. Rikuo y su abuelo se sentaron a la cabecera de la mesa. Iban a celebrar el inicio de una nueva era, la horda salvaje del joven maestro. Era el comienzo de la siguiente gran etapa para la familia Nura. Mientras tanto, Yura, vendada de los ojos, practicaba con sus shikigami de agua. Aunque intentaba mejorar, se notaba que estaba desanimada. Rikuo fue a visitarla. No la había visto en la escuela últimamente. Le preguntó si estaba sola. Ella le respondió que sí, pero él la corrigió. Todos la estaban buscando. De repente, Ryuji, el hermano mayor de Yura, apareció. Su mirada era seria y sus palabras frías. Para él, la misión de los Onmyoji era clara: destruir a todos los yokai. Ryuji se especializaba en shikigami y sin previo aviso atacó a Rikuo con uno hecho de agua. Yura empujó a Rikuo para salvarlo. Le preguntó a su hermano por qué hacía eso. Ryuji, sorprendido, quiso saber quién era ese chico. Yura le dijo que era su compañero de clase y un amigo cercano, pero Ryuji le preguntó directamente: ¿sabes que él es un yokai? Yura no quería creerlo. Entonces Ryuji creó otro shikigami con forma de perro y ordenó que lo devorara. Yura volvió a interponerse. Esta vez bloqueó el ataque con su propio shikigami. Ryuji estaba atónito. Su hermana, una orgullosa Onmyoji, estaba defendiendo a un yokai. Le pidió a Rikuo que dijera que era humano. Rikuo, al ver la desesperación en sus ojos, le mintió. Le dijo que sí, que era humano. Yura sonrió. Le dijo a su hermano que Rikuo no era su enemigo, pero esto solo enfureció más a Ryuji. Proteger a un yokai iba contra las leyes del clan Keikain. Para él, su hermana había elegido a Rikuo por encima de su propia familia. Volvió a lanzar el shikigami perro. Yura una vez más bloqueó el ataque, pero estaba débil. Cayó al suelo agotada. Su hermano le dio un ultimátum: si no quería morir, debía volver con él. Fue entonces cuando Rikuo, en su forma demoníaca, ya no pudo contenerse. Rescató a Yura antes de que Ryuji pudiera hacerle daño. La dejó en un lugar seguro y se preparó para luchar. Ryuji sacó 2 frascos. De ellos emergió un humo que se transformó en flores venenosas, capaces de derretir cualquier cosa al tocarlas. Luego invocó una técnica avanzada, el campo de triángulo de agua, una estructura acuática que envolvió por completo a Rikuo. Era una técnica de alto nivel que había tomado años en perfeccionarse. Yura, al verla, se quedó helada. No podía creer que su hermano realmente la estuviera usando contra su amigo, pero se equivocó al pensar que Rikuo había caído. Ryuji pensó que lo había atrapado, pero Rikuo apareció a sus espaldas, espada en mano. En un movimiento limpio lo hirió antes de que pudiera reaccionar. Ryuji cayó al suelo, pero entonces apareció Mamoru, compañero de Ryuji, que lo atacó con un shikigami, un papel con un canto sagrado inscrito. El hechizo impactó a Rikuo y lo derribó. Yura, viendo la escena, temió por su vida. Le preguntó a su amigo quién era ese hombre. Ryuji se levantó y le explicó que Mamoru era su mejor amigo de la infancia, pero ya no era el mismo. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Estaban listos para acabar con Rikuo. Sin embargo, algo detuvo a Ryuji. Al ver la espada que llevaba, Rikuo se quedó helado. Era Nenekinimaru, una legendaria espada Onmyoji que solo puede cortar a los yokais. ¿Por qué alguien como Rikuo tenía un arma así? Con dudas, le ordenó a Mamoru que terminara el trabajo. Mamoru se lanzó, pero en ese momento cuerdas lo sujetaron con fuerza. Era Kubanashi. El lugar se llenó de sombras. Uno a uno, los miembros del desfile nocturno de los 100 demonios aparecieron para proteger a su joven maestro. Todos estaban ahí, listos para defender a Rikuo con su vida. Ryuji lo sabía, no podía subestimarlos. Le preguntó a Rikuo quién era en realidad. Con voz firme, Rikuo respondió que era el joven maestro de la gran familia yokai del este de Japón, nieto del legendario Nunarillon. Los ojos de Mamoru se llenaron de furia y odio. Se lanzó nuevamente contra Rikuo, pero fue detenido por los guardias personales del clan Nura, e incluso Ryuji le ordenó que se detuviera. Y entonces vino la verdadera noticia que Ryuji tenía que entregar. El enemigo ancestral del clan Keikain estaba en movimiento. Agomoru Jitsune, una gran yokai que unificaba a los espíritus malignos de Kyoto. Ya se habían destruido las 8 barreras de protección que mantenían los Keikain. El jefe del clan, Hidemoto Keikain, le había dado una nueva orden: añadir a Mamoru al clan y pedir a Yura que regresara de inmediato. Rikuo, al escuchar el nombre Agoromo Kitsune por primera vez, sintió una enorme presión en el aire. No era un enemigo común. Antes de irse, Ryuji le pidió a Rikuo que cuidara bien de la espada Nenekinimaru. Luego Yura, agotada por el combate, colapsó. Fue llevada de vuelta a la mansión, donde los miembros del clan Nura la cuidaron hasta que recuperó el conocimiento. Pero al despertar y darse cuenta de dónde estaba, se sintió abrumada. Sabía que ahora se encontraba en una mansión de yokais. Salió corriendo hasta que encontró a Rikuo, sentado tranquilamente sobre la rama de un árbol, bajo la luz de la luna. Sin dudarlo, le pidió que le dijera la verdad. ¿Era humano o yokai? Dependiendo de su respuesta, decidiría si debía matarlo o no. Rikuo fue honesto. Le dijo que durante el día era humano, pero por la noche era un yokai. 2 caras de la misma moneda, 2 mitades que ahora vivían como una sola persona. Yura lo miró en silencio. Finalmente eligió creer en
en él. Le agradeció por todo lo que había hecho, por ayudarla, protegerla y confiar en ella. Mientras tanto, en otro lugar, Nunariyon le preguntaba a Yuki si lo que Ryuji había dicho sobre Hagoromo Kitsune era cierto. Al escuchar ese nombre, algo dentro de él se estremeció. No lo escuchaba desde hacía más de 400 años. Durante el periodo Keisho, Kyoto era el corazón del mundo yokai. Muchos demonios jóvenes se reunieron allí con la intención de convertirse en el próximo gran líder. El ejército de Nura había sido temido incluso por los clanes más antiguos. Entre ellos estaba una mujer llamada Yohime, conocida como la princesa Yo. Tenía un don único, podía curar cualquier enfermedad solo con sus manos. Su padre, ambicioso y codicioso, se aprovechaba de su habilidad para obtener beneficios. Ella odiaba ese abuso, solo quería ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Un joven Onmyoji llamado Sanmotoko Matsusaki fue asignado para protegerla de los yokais malintencionados. Le regaló una espada de exorcista, una hoja especial que mataba a los yokais y se fortalecía con cada uno que eliminaba. Pero entre todos los que la rodeaban, hubo uno que se sintió fascinado por su presencia, el joven Nunariyon. Él la observó durante días, semanas, hasta que una noche decidió llevarla a su mansión. Yohime no quería ir, pero Nunariyon le prometió que valdría la pena, que sería tratada con respeto. Cuando llegaron, pasaron frente a los guardias, pero estos no los vieron. El miedo de Nunariyon fue tan intenso que incluso lograba verse invisible ante otros. Esa noche, Yohime vivió algo totalmente diferente. Por primera vez compartió con yokais pacíficos, que se divertían, reían y la trataban como una igual. Nunariyon los llamó Ayakashi, otra palabra para los yokais, pero con un matiz más respetuoso. Esa noche también fue especial por otra razón. Nunariyon le pidió matrimonio. Sus sentimientos por ella eran genuinos, habían crecido con el tiempo y ahora quería compartir su vida con ella. A la mañana siguiente, en casa de la princesa Yo, su padre recibió la visita de varios demonios de Kyoto. Le ofrecieron una enorme suma de dinero para llevarse a su hija, pero cegado por la codicia, se negó, creyendo que podía obtener aún más si la retenía un poco más de tiempo. Pero eso fue su perdición. Los demonios, enfurecidos por su avaricia, lo asesinaron y se llevaron a la princesa Yo. Esa noche, Nunariyon llegó para verla, pero lo único que encontró fueron cadáveres. Uno de los guardias, aún con vida, le dijo con sus últimos suspiros que se la habían llevado como rehén al castillo de Osaka. Nunariyon supo de inmediato lo que eso significaba. Ese era el hogar de Hagoromo Kitsune. Todas las jóvenes que eran llevadas allí tenían algún tipo de poder especial. Hagoromo Kitsune las seleccionaba para devorar sus hígados, la fuente de sus habilidades, y la princesa Yo sería la primera en su nueva cadena de sacrificios. Pero antes de que pudiera ser ejecutada, se escucharon pasos que rompieron el silencio. Nunariyon había logrado infiltrarse en el castillo sin que nadie lo notara. Al intentar atacar a Hagoromo, varios guardias se interpusieron. Aún así, él se presentó con orgullo. Era el comandante supremo del clan Nura y había venido a recuperar a su mujer. Hagoromo Kitsune lo observó con curiosidad. Le parecía divertido que una Ayakashi, un yokai, viniera a arriesgar su vida por una humana. Era la primera vez en 100 años que uno de los suyos se volvía contra ella. Nunariyon se lanzó de nuevo al ataque, pero fue interceptado por las colas de la yokai. Lo hirieron gravemente, pero él no se detuvo. Una de las colas incluso lo atravesó. Para Hagoromo, todo era un espectáculo. Cada una de sus colas representaba una vez en que había sido encerrada, y todas reaccionaban de forma salvaje a los Ayakashi impulsivos como él. La princesa Yo intentó usar su poder para curarlo, pero Hagoromo la detuvo. La princesa, confundida, no entendía por qué él arriesgaría tanto por ella. Nunariyon fue claro, le confesó que cada vez que estaba con ella, su corazón encontraba paz, que ella le había cambiado la vida. Quería estar a su lado por la eternidad. Quería demostrarle que era digno, y eso hizo que Yohime también se enamorara de él. Fue entonces cuando Nunariyon cambió. Algo en él evolucionó, se sumó en una oscuridad absoluta, tanto que ni siquiera Hagoromo podía verlo. Sus colas, acostumbradas a atacar por instinto, no podían reaccionar. En un instante él apareció frente a ella y la cortó. La herida fue profunda. La energía yokai que había acumulado por años comenzó a escapar de su cuerpo. Esa energía estaba destinada a su hijo por nacer. Desesperada, Hagoromo Kitsune intentó recuperarla. Usó su cola para arrancar el corazón de Nunariyon y consumirlo, intentando compensar la pérdida. Estaba a punto de matarlo, pero de pronto fue rodeada por papeles sagrados. Hidemoto Keikain había llegado con el hechizo de los 12 dioses ancestrales. Los Shikigami Gagun, con su poder, atraparon a Hagoromo. Había perdido tanta energía que ya no podía resistirse. Hidemoto le reveló a Nunariyon que la espada con la que la había herido había sido forjada por él mismo, y la usó por última vez para cortarla en dos. Antes de desaparecer, Hagoromo Kitsune maldijo al linaje de Nunariyon para toda la eternidad. Finalmente la batalla había terminado. Hagoromo Kitsune fue derrotada. Nunariyon se convirtió oficialmente en el señor del pandemonio, y la princesa Yo, al verlo herido, se quedó a su lado para siempre.
se convirtió en su esposa y con el tiempo en la madre de Rihan, el segundo heredero del clan. Mientras tanto, Rikuo recordaba todo esto. Tenía visiones de una joven apuñalando a su padre y entendía ahora quién estaba detrás. En la actualidad, el clan Keikain estaba alarmado. El ejército de Hagoromo Kitsune se había puesto en movimiento. Con el corazón agitado, Rikuo se acercó a su abuelo y le pidió permiso para ir a Kioto, pero la reacción de Lunarillon fue furiosa. Desapareció y reapareció justo frente a él, para patearlo directamente a la piscina del jardín. Lo llamó tonto. Si ni siquiera podía esquivar una patada de un viejo, ¿cómo pensaba enfrentarse a los demonios de Kioto? Rikuo salió del agua transformado en su forma yokai, visiblemente enfadado. Lunarillon le lanzó su espada de entrenamiento. Si de verdad quería ir a Kioto, debía desenvainarla y demostrar su determinación. Karasu Tengu, que pasaba por ahí, notó la tensión entre los dos. Lunarillon, con la velocidad de un rayo, lo golpeó con el dorso de la espada. Rikuo ni siquiera pudo ver el movimiento. En el mundo de los Ayakashi, el miedo lo era todo. El primero que dominaba al otro sellaba la victoria. Rikuo, con el orgullo herido, blandió su espada sin dirección. Lunarillon esquivaba todos sus movimientos con facilidad. Entonces, se transformó en una sombra, y con eso derrotó por completo a Rikuo. Si Rikuo iba a Kioto así, estaría completamente indefenso. Pero Rikuo no se rendía. Le preguntó a su abuelo si podía ir, siempre y cuando aprendiera ese truco. Porque cada vez que escuchaba el nombre Hagoromo Kitsune, algo dentro de él se encendía, porque sabía la verdad. Ella fue quien apuñaló a su padre. Lunarillon, en silencio, se preguntó si había sido demasiado indulgente con su nieto, pero sabía que había llegado el momento. Le pidió a Karasu Tengu que reuniera a una familia muy especial, la familia Oshu Tono. Cuando Rikuo llegó a la aldea de Tono, cayó en un profundo sueño que duró 2 días completos, y cuando finalmente despertó, lo hizo dentro de una enorme olla, literalmente. Los yokais de la aldea lo miraban con curiosidad, preguntándose si alguna vez abriría los ojos, porque si no lo hacía pronto, bueno, planeaban comérselo. Todos murmuraban sobre él. Era el famoso heredero del clan Nura, pero en su forma yokai nocturna. Parecía débil. Ougei Kappa, el líder de la aldea oculta, le explicó que estaban en Tono, una región del noroeste de Japón, y que a partir de ahora sería su aprendiz. Tenía que dominar el arte del miedo. Rikuo se negó. Él no había venido a entrenar, sino a prepararse para ir a Kioto. Pero todo cambió cuando conoció a sus instructores: Itaku, Awashima, Reira, Ameso y el propio Ougei. Fue Itaku quien lo puso en evidencia. Afirmó que Rikuo, a pesar de ser nieto de Lunarillon, no sabía cómo invocar miedo, y eso era inaceptable para un yokai. Rikuo, decidido a demostrar lo contrario, aceptó el reto, cerró los ojos y recordó las palabras de su abuelo: calmar el corazón, enfocar el alma, una técnica llamada Meikyo Shisui. Cuando volvió a abrir los ojos, su cuerpo se desvaneció. Rikuo había logrado convocar el miedo. Su presencia se volvió imperceptible. Todos quedaron asombrados. Fue entonces el turno de Itaku. Quería demostrarle el verdadero nivel de un guerrero de Tono. Concentró su miedo en sus hoces y con un solo movimiento cortó árboles cercanos. Incluso hirió a Rikuo. Era una técnica para destruir el miedo del enemigo con tu propio miedo. Así nació en Tono el estilo de combate anti-yokai, una técnica llamada posesión. Era el siguiente nivel para los Ayakashi, y Rikuo, sorprendido, le pidió a Itaku que se la enseñara. Mientras tanto, en las sombras, Kitomaru, un yokai de Kioto, junto a otros 2, se infiltró en la aldea de Tono. Venían con una misión: convencer a Ougei Kappa de unirse a Hagoromo Kitsune. Le advirtieron que los sellos protectores de la capital serían destruidos en 2 semanas y necesitaban más soldados, pero Ougei se negó. Tono era una aldea neutral y no pensaba involucrarse. Antes de irse, vieron a Rikuo cerca del río. Kitomaru lo reconoció al instante. Esa cara lo atormentaba. Intentó desestabilizar a Rikuo con su miedo, pero no lo logró. Se dio cuenta de algo más. Ese no era un niño cualquiera, era el nieto de Lunarillon. Le advirtió a Rikuo que Kioto caería, que su cabeza sería un regalo para Hagoromo Kitsune, y su cuerpo enviado como una declaración de guerra. Uno de los yokais intentó atacarlo, pero Itaku apareció justo a tiempo y le cortó el brazo. Le advirtió que si causaban más problemas, no saldrían vivos. Aún así, Rikuo le pidió que se retirara. Estos eran sus enemigos, y él se encargaría. Invocó su técnica especial, Kyoka Suigetsu. Su presencia desapareció por completo. Cuando los enemigos atacaron, sus golpes atravesaban a Rikuo como si fuera humo. Nadie podía tocarlo. El miedo se apoderó de ellos. Con su contraataque, Rikuo rompió incluso la barrera espiritual de la aldea. Apareció frente a ellos y les explicó: esta es la invocación de Kyoka Suigetsu, el yokai que encarna los sueños y las ilusiones. Es como una flor reflejada en el agua, como la luna que flota en el espejo. Kitomaru entendió que ese poder era mucho más peligroso de lo que imaginaba. Intentó atacarlo de nuevo, pero
Antes de que pudiera moverse, Reira lo congeló en una prisión de hielo. Si quería ser liberado, debía disculparse, pero Kitomaru rompió el hielo fácilmente. Sabía que no debía convertir a Tono en su enemigo, así que se retiró, pero no sin antes advertir que no olvidaría que lo ayudaron. Ese mismo día, en la capital, Hagoromo Kitsune recibió un mensaje. Los sellos estaban cayendo, uno por uno. Su consejero le habló sobre la manera correcta de extraer todo el poder del hígado humano, el cual necesitan para completar su ritual. También le informó que el quinto sello caería esa misma noche. En total había 8 sellos ubicados estratégicamente en forma de espiral por toda la ciudad de Kioto. La formación fue diseñada por el legendario maestro Tenkai durante la construcción del castillo Edo. Fue este poder el que le aseguró 300 años de paz para el shogunato. Kioto, por su parte, se mantuvo protegida durante 400 años, gracias al poder del 13º heredero del clan Keikain, Hidemoto. Pero ahora, esa paz estaba a punto de romperse. Cada uno de los 8 sitios estaba protegido con un sello sagrado y debían romperse en el orden exacto de la espiral. Una vez rotos, nada detendría el regreso del caos. El plan de Hagoromo Kitsune ya estaba en marcha. Una vez que se rompieron todos los sellos, declararía una guerra total contra los Onmyoji y después de la victoria construiría su castillo sobre el lugar donde se encontraba el primer sello. Era su forma de reinar sobre las ruinas. Al enterarse de esto y presenciar el poder que los yokais de Kioto estaban desplegando, Rikuo redobló sus entrenamientos. Su miedo tenía algo único. Era versátil y adaptativo, pero necesitaba dominarlo mientras luchaba. Tenía que sostener su invocación, aún en el fragor de la batalla. Un día, mientras entrenaba, Washima se acercó con malas noticias. Los Onmyoji estaban siendo aniquilados uno a uno. Kyoto estaba a punto de caer en manos de Hagoromo Kitsune, y entre los que estaban en peligro estaba su amiga Yura. Rikuo no lo dudó. Fue directamente a hablar con Ugai Kappa para pedir permiso para marcharse. Su entrenamiento estaba completo. Además, por primera vez, reveló algo que había guardado en secreto durante mucho tiempo. Cuando era niño, presenció el momento en que Hagoromo Kitsune asesinó a su padre. Desde entonces, ese trauma lo había perseguido. Pero ahora estaba listo para romper con el destino. Quería ver a Yura una última vez. Quería terminar lo que había comenzado. Preguntó si alguien deseaba acompañarlo. Al principio nadie se movió, hasta que sus entrenadores dieron un paso al frente. Le recordaron que en la aldea de Tono nadie jura lealtad, salvo a quienes piden ayuda sinceramente. Y Rikuo, con humildad, lo había hecho. Con sus nuevos aliados, Rikuo volvió a la mansión del clan Nura. Su abuelo lo esperaba. Al verlo, le preguntó si había aprendido algo que valiera la pena. Y acto seguido se lanzó contra él, pero Rikuo desapareció en el aire. Lunarillon, impresionado por su evolución, le dio su aprobación para ir a Kioto, pero antes le pidió un favor, que le trajera unos dulces. Cuando regresara, sería oficialmente nombrado el tercer heredero del clan Nura. También le recomendó encontrarse con Hidemoto Keikain, el legendario Onmyoji. Todo estaba listo. El clan había preparado la base aérea yokai del clan Nura, una nave voladora legendaria conocida como el Tesoro Flotante. Mientras despegaban al amanecer, todos pensaban que volverían a su forma humana por la luz del sol, pero no ocurrió. La razón era clara: se avecinaba una gran amenaza. En cada sello que protegía Kioto se formaban tornados masivos. Solo quedaba un sello por romper, y los seguidores de Hagoromo Kitsune esperaban el momento adecuado. Cuando Rikuo y su equipo llegaron a los cielos de Kioto, se toparon con una extraña barrera conocida como el laberinto de Tori. Mientras cruzaban uno de esos portales, emergió un misterioso hombre que reconoció de inmediato a Rikuo. Iba acompañado de Ryuji y Mamoru. Mamoru preguntó con desconfianza quién era ese hombre, pero antes de que pudiera responder, disparó un proyectil mágico, no contra ellos, sino contra los yokais que se ocultaban tras Rikuo. Ryuji se puso en posición y comenzó a cantar un hechizo de purificación. Su conjuro logró disipar el ciervo de Hagoromo Kitsune, y con eso, el tornado también desapareció. El sello se restauró. Mientras el viento se calmaba, el extraño se presentó: Hidemoto Keikain. Rikuo lo observó sorprendido. ¿Cómo era posible? Hidemoto era una leyenda, un prodigio Onmyoji de hace 400 años. Había luchado codo a codo con los yokais contra Hagoromo Kitsune. Fue él quien creó la barrera invencible conocida como el sello espiral. Le preguntó a Hidemoto cómo se suponía que debía romper la cadena del destino. Hidemoto le explicó que para entrar al centro de la barrera había que romper los sellos en orden. 8 yokais poderosos habían sido encerrados, uno en cada punto, convertidos en pilares vivientes. Cada uno de estos sellos estaba vigilado por el clan Keikain. Para detener a Hagoromo, Rikuo debía unirse a ellos y restaurar los sellos. Ese
era su papel en el plan. Hidemoto le confesó que él estaba muerto, al menos técnicamente. Era solo un vestigio espiritual y que la única esperanza real estaba ahora en manos de Rikuo, porque mientras hablaban, Hagoromo Kitsune ya se preparaba para tomar el castillo Nijo, un lugar donde, según rumores oscuros, había dado luz a un niño, un ser que encarnaba el mal absoluto. Antes de enfrentarse a Hagoromo Kitsune, Rikuo y sus aliados sabían que primero debían restaurar los sellos y detener el flujo del aura yokai. Solo así podrían sellar nuevamente a la enemiga, y si era necesario, acabar con ella usando el poder combinado de Hagun y la espada Nenekirimaru. Pero en ese momento, un aura monstruosa se sintió a lo lejos. Un yokai gigante se abría paso a través del campo de batalla, devorando y aplastando a decenas de yokais menores. Su nombre era Tsushigumo, una criatura de 4 brazos con velocidad sobrenatural. Había despertado y estaba sediento de un buen desafío. Apenas llegó, lanzó su desafío. Quería pelear contra el más fuerte, señalando con arrogancia. Esperó ver quién se atrevía a enfrentarlo. Rikuo dio un paso adelante, ordenando a todos que se mantuvieran al margen. Él mismo pelearía. Usó su técnica secreta, Kyoka Suigetsu, que había perfeccionado en tono. Su miedo se volvió invisible, indetectable. Pero Tsushigumo no era un oponente cualquiera. Su segundo ataque fue tan poderoso que arrasó con el miedo de Rikuo, dejándolo completamente expuesto. Lo golpeó con una patada brutal que lo lanzó por los aires. Todos creyeron que Rikuo había sido derrotado. Los aliados intentaron ayudarlo, pero Tsushigumo no les prestó atención, solo quería a Rikuo. Lo aplastó una y otra vez, dejándolo gravemente herido. Yura pensó en intervenir, pero Hidemoto la detuvo. Le explicó que Tsushigumo era un enemigo antiguo, tan fuerte que en su época no pudieron matarlo, solo lo engañaron para sellarlo. Y ahora, 400 años después, había despertado furioso, dispuesto a destruirlo todo. Tras una paliza brutal, todos pensaron que Rikuo había muerto, pero entonces apareció Tsurara, Oikawa, furiosa, decidida a vengarlo. Se lanzó al ataque con su hielo, pero fue inútil. Tsushigumo la arrojó como si fuera una pluma. Justo antes de que golpeara el suelo, Rikuo reapareció y la salvó. Estaba vivo y más decidido que nunca. Al ver la herida, algo dentro de él cambió. Se llenó de ira. No podía permitir que sus subordinados cayeran mientras él vivía. Si Tsushigumo quería acabar con el desfile nocturno de los 100 demonios, tendría que pasar por su cadáver primero. Tsushigumo se mostró impresionado. Rikuo seguía en pie, aunque ya no tenía su aura yokai activa, lo que significaba que estaba en su forma humana, y aún así se levantaba con pura voluntad. Entonces ocurrió lo inesperado. Rikuo le cortó uno de los dedos a Tsushigumo, estando en forma humana. La técnica utilizada fue la marca de Nenekirimaru. Tsushigumo no podía creerlo. A partir de ese momento, los ataques de la bestia dejaron de tener efecto. Rikuo contraatacaba con todo, pero sabía que si perdía, nadie más tendría el poder para reemplazarlo, porque el miedo de Tsushigumo no era solo fuerza, era la destrucción misma del desfile nocturno. Cansado, Tsushigumo perdió el interés, dijo que buscaría una mejor presa y se alejó, regenerando su dedo en segundos. Pero Rikuo no pensaba rendirse, aunque estuviera al borde de la inconsciencia, era un comandante, y ese campo de batalla era su responsabilidad. Tsushigumo, confundido, no podía entender por qué no podía derrotarlo, pero Rikuo no podía más, cayó al suelo, inconsciente, pero vivo. Todos respiraron aliviados. En medio de todo esto, Rikuo volvió a recordar, cuando era niño, Hagoromo Kitsune se le había acercado, quiso matarlo, le dijo que la maldición del zorro nunca desaparecería y que el linaje de Nunarillon caería sin falta. Intentó apuñalarlo, pero fue su padre quien se interpuso y recibió la herida mortal. Rikuo escapó, vio a su madre llorar y nunca entendió qué había pasado. Ahora, mientras yacía desmayado, tenía pesadillas. Volvía a revivir el enfrentamiento con Tsushigumo. Su espada no hacía daño, era una sensación de impotencia. Despertó y a su lado estaba Yuki. Lo había traído para entrenar, pero Rikuo quería regresar. Quería terminar la pelea con Tsushigumo. Antes de que pudiera moverse, fue envuelto por el miedo de Yuki, tan denso, tan poderoso, que comenzó a perder el control. Sabía cómo cortar el miedo de su oponente, pero eso tenía un límite. Solo la fuerza no le alcanzaría, necesitaba algo más. Yuki le explicó, la fuerza del desfile nocturno depende de la fuerza de su comandante. Si quieres crear un desfile de caballeros invencibles, tienes que ser más fuerte que tu bisabuelo y más fuerte que tú mismo. Ese era el verdadero camino, pero había un problema. Rikuo era 3/4 humano. El entrenamiento de Yuki era claro, no solo debía aceptar su parte yokai, también debía aceptar su humanidad, porque el momento más fuerte del clan Nura
fue cuando Rihan, su padre, un híbrido como él, gobernó. Los humanos no son débiles, el poder también nace del corazón. Solo aceptando quién era por completo, podría alcanzar su máximo potencial. Hacerse fuerte era el segundo paso. Justo cuando creía haber terminado su entrenamiento, Rikuo fue emboscado por la misma figura que había motivado a Yuki a probar su fuerza. Sin previo aviso, fue atacado por dos poderosos yokais a la vez. Hizo todo lo posible por mantenerse firme, pero la diferencia de poder era abrumadora. Terminó desplomado, sin poder defenderse. Uno de ellos se acercó con la intención de rematarlo. Estaba claro, lo consideraban demasiado débil, pero Yuki lo detuvo. No era parte del trato. El combate debía servir para entrenarlo, no para matarlo. Más tarde, cuando Rikuo recuperó la conciencia, encontró a Zen a su lado. Con sumo cuidado le estaba aplicando ungüentos especiales de su creación para curar sus heridas. Le contó que había llegado para apoyarlo en el entrenamiento. Quería ayudarlo a superar sus límites. Rikuo, avergonzado, se disculpó por haber sido débil, pero Zen lo abofeteó sin dudar. «Eres el comandante supremo, haces lo que quieres, y eso incluye caer y levantarte», le dijo con fuerza. Recordó que Yuki lo esperaría nuevamente al amanecer, y antes de que se durmiera otra vez, le reveló su miedo. Le habló de su familia, como desde hace generaciones seguían al clan Nura en cada batalla, desplegando sus alas venenosas por ellos. Extendió esas alas ante Rikuo, eran tan hermosas como letales. Ese era su miedo, y quería usarlo a su favor. Rikuo lo escuchó, agradecido. Las palabras de Zen lo llenaron de energía, ya no podía dudar más. Al anochecer, Yuki esperaba solo en el bosque. Pensó que Rikuo no volvería, pero contra todo pronóstico, Rikuo apareció, decidido. Había entrenado duro, comido bien y tenía un solo objetivo en mente: dominar la espada que podía tocar a Tsushigumo. El entrenamiento solo podía hacerse de día, cuando Rikuo estaba en su forma humana, pero antes de que el sol saliera, la cabaña fue invadida por una oleada de yokais menores. Al principio pensaron que era parte del entrenamiento, hasta que los ataques comenzaron a volverse mortales. Los yokais estaban ahí para matar a Rikuo. Rikuo luchó con determinación, usando su habilidad para cortar el miedo. Derrotó fácilmente a varios enemigos, pero eran demasiados. Le pidió a Zen que huyera, que no se arriesgara, pero Zen se negó. Quería luchar a su lado. Tras un corto debate, Rikuo aceptó. Mientras tanto, Yuki, que se acercaba a la cabaña, pensaba en Rikuo. Sabía que había heredado el instinto de Nunarillon en Tono, que había sobrevivido a Tsushigumo por pura determinación, pero también comprendía su conflicto. Rikuo aún no había descubierto quién era realmente. Yuki lo entendía. Él también había sido humano una vez. Sabía que muchos ocultaban su lado humano por miedo a parecer débiles, pero ese lado era la clave de su fortaleza. Además, Rikuo había cometido otro error. Confiaba en su gente, pero no se permitía depender de ellos. Hasta ahora, de vuelta en la cabaña, Rikuo ya estaba agotado. Los enemigos no paraban de llegar. Fue entonces cuando Zen desplegó sus alas venenosas. El veneno se fusionó con la espada de Rikuo, que comenzó a vibrar con una energía nueva. Con un solo corte, la espada desató una explosión tan poderosa que la cabaña entera fue destruida. Yuki los presenció desde la distancia. El miedo de Rikuo había cambiado. Los enemigos comenzaron a caer como moscas. Había dominado la técnica. Rikuo miró a Yuki y le preguntó: ¿esa era la técnica de la que hablabas? Zen, ya débil por haber usado todo su poder, recordó las palabras de su padre: extiende tus alas para proteger el desfile nocturno de los 100 demonios. Rikuo entendió algo más profundo. No solo había dominado el miedo, había desbloqueado un nuevo nivel de poder. Ese era el verdadero secreto de su linaje. Confía en los demás para que los demás puedan confiar en ti. Y en ese vínculo está el poder. Había nacido la técnica oculta del señor del desfile nocturno de los 100 demonios. En otro rincón del campo de batalla, los miembros de Tono esperaban el próximo movimiento, heridos, agotados, al borde de sus límites, hasta que vieron a Rikuo caminar hacia ellos. Su sola presencia les devolvió las fuerzas, pero había algo más. Tsurara, o Ikawa, había sido capturada por Tsushigumo. La retenía con un solo propósito: tener otra oportunidad de luchar contra Rikuo. Para él, ese chico era uno de los pocos oponentes realmente interesantes. Rikuo entró al lugar con una explosión devastadora, reapareciendo justo detrás de Tsurara para rescatarla de Tsushigumo. Esta vez su determinación era inquebrantable. No pensaba permitir que su enemiga volviera a lastimar a quienes quería. Tsurara, que también quería ser de ayuda, se quedó a su lado. No estaba dispuesta a retroceder, sino a protegerlo desde el frente. Ya no era solo su escudo, sino su igual en la batalla. Rikuo sintió cómo la fuerza de Tsurara se unía a la suya. El miedo que albergaba, puro y helado, envolvió su espada, y el filo comenzó a emitir una energía gélida. Con ese nuevo poder, su arma se volvió aún más letal. De un solo corte, los dedos de Tsushigumo fueron cercenados, y el hielo comenzó a extenderse por todo su brazo, hasta destruirlo. Esa técnica, nacida de la unión entre ambos, fue bautizada como Equip.
ciruela roja bajo la nieve. Tsushigumo comprendió que no podía seguir subestimándolo. Rodeó a Rikuo con una barrera para aislarlo, queriendo pelear sin interrupciones. Después de siglos, finalmente había encontrado un rival digno, pero Zen y Tsurara irrumpieron en la barrera, negándose a dejarlo solo. Para aplastar al líder del desfile nocturno, primero tendrían que aplastar el propio desfile. Tsushigumo se burló del grupo, diciendo que apenas eran 3 de 100. Sin embargo, otros 3 guerreros aparecieron: Itaku, Ameso y Awashima. Los guerreros de tono también estaban presentes. Aunque Awashima aún no podía compartir su miedo, Rikuo se sintió agradecido por tenerlos a todos de su lado. Itaku se lanzó al ataque para dar tiempo a los demás. Quería mostrarle a Rikuo lo que era tono, una técnica oculta nacida del corazón de sus tierras. Rikuo, impresionado, deseó equipar ese poder también. Aunque Itaku no confiaba plenamente en él, reconoció que Rikuo había dominado la habilidad que Itaku le enseñó en la aldea, así que aceptó convertirse en su espada, cargando con su miedo. Tsushigumo, ya sin bromas, comenzó a liberar electricidad por todo su cuerpo. Con una mano gigantesca trató de aplastar a Rikuo, pero este saltó y, canalizando todo el poder de Tono y sus aliados, usó la guadaña de Itaku para atravesar el cuerpo del enemigo. El golpe fue definitivo. Tsushigumo fue partido a la mitad. Su miedo comenzó a disiparse. Todos observaban en silencio. Rikuo había vencido. Mientras tanto, en el castillo, Hagoromo Kitsune se preparaba para dar a luz. Un estruendo interrumpió todo. Uno de sus sirvientes intentó averiguar la fuente del ruido, pero no fue necesario. La amenaza llegó directo a ella. Era Lunarillon, en su verdadera forma, la misma que había enfrentado a la yokai 400 años atrás. Ella intentó atacarlo con su cola, pero Lunarillon logró inmovilizarla con su espada. Le preguntó si había sido ella quien asesinó al segundo heredero. La sonrisa de Hagoromo Kitsune fue suficiente para confirmar sus sospechas. Para ella, la oscuridad debía reinar y los nombres de sus víctimas eran irrelevantes. Lunarillon, debilitado por la edad, declaró que ya no podía con esta carga y que sería su nieto quien terminaría el trabajo, pero antes de retirarse, fue traicionado. Uno de sus propios aliados lo apuñaló por la espalda y pronto comenzaron a llegar más enemigos. Estaba en una situación crítica, pero fue rescatado a tiempo por Karasu Tengu, quien logró sacarlo del lugar. Tsushigumo, antes de retirarse, se acercó a Rikuo. Afirmó que nadie lo había puesto de rodillas desde hacía siglos. El joven líder era el yokai por quien todo Kyoto hablaba, una mezcla única entre humano, Ayakashi, y un antiguo Omnyoji. Tsushigumo, con el rostro cosido por él mismo, dijo que dormiría hasta que el verdadero caos naciera, y se marchó. Rikuo había ganado, pero no sentía que fuera una victoria, porque por encima de todos, una tormenta comenzaba a gestarse. Hitomaru ordenó a sus demonios buscar a Lunarillon. Sospechaba que pese a sus heridas, aún vivía. Mientras tanto, los sirvientes de Hagoromo Kitsune le informaban que el movimiento había llegado. El parto estaba por comenzar. El castillo comenzó a temblar. Desde las profundidades emergió una masa gigantesca que derrumbó la estructura. Era el hijo de Hagoromo Kitsune. La criatura adoptó la forma de un recién nacido, pero no era un bebé común. Era Nue, el ser del mal puro. Yoshi, consejera de la yokai, no podía ocultar su emoción. El mundo estaba por teñirse de oscuridad. Una oscuridad que no tendría rastros de humanidad. No había belleza en el mundo de los hombres. Habían traicionado incluso a las criaturas de las sombras. Por eso, deseaba reemplazarlo todo con algo completamente negro. Tan negro como su cabello, sus ojos y su ropaje. Algo puro. Ordenó a sus seguidores que protegieran a Nue. Aún no estaba listo para luchar. Necesitaba tiempo para completarse. Pero al ser originalmente humano, este era el único momento en que podía ser destruido. Rikuo, al ver una apertura, se lanzó para enfrentar finalmente a Hagoromo Kitsune. Al encontrarse cara a cara con ella, supo que sus peores pesadillas eran reales. Era ella. Había sido ella quien mató a su padre. Hagoromo Kitsune lo reconoció. Lo había visto antes. Nuevamente un miembro del linaje de Lunarillon interfería en sus planes. No entendía por qué ese linaje siempre bloqueaba su visión del mundo perfecto que quería construir. Rikuo no se dejó intimidar. En ese momento, estaba en su punto más fuerte, equipado con el miedo de todos los que creían en él. Era una tormenta viviente de poder y determinación. Tsushigumo, observando desde lejos, se acercó a Hagoromo Kitsune y le dijo que peleara contra Rikuo. Esta batalla parecía predestinada. Él, por su parte, cuidaría a Nue. Mientras la batalla continuaba, Hagoromo Kitsune comenzó a comprender por qué Kitamaru había sido derrotado por Rikuo. Aún así, con un solo movimiento de sus colas, deshizo las 1000 espadas que él había invocado. No necesitó ni siquiera tocarlas. En ese momento, Kurotawa apareció con una estrategia. Si Rikuo lograba acercarse, él se encargaría de liberar un golpe directo a sus 9 colas. Esa era la única oportunidad para atravesar su cuerpo real con la espada de Nekirimaru. Pero esa ofensiva requeriría el máximo sacrificio, y Rikuo estaba dispuesto a darlo. Cargando con toda su determinación, se lanzó al ataque. Una vez más, Hagoromo Kitsune destruyó las espadas como si fueran papel, pero esa distracción fue suficiente para que Rikuo
Rikuo se acercara y clavaran en Ekirimaru directo en su corazón. A pesar de la precisión del golpe, no causó daño. Incluso Lunarillon había intentado esa misma táctica. La espada quedó atascada y con Rikuo sin poder moverse, fue brutalmente herido por la espada de 3 colas. La yokai lo atravesó otra vez, buscando arrancarle el hígado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Al mirarlo, tuvo un breve recuerdo de Rihan, lo que le hizo errar el golpe. Rikuo detuvo la espada con sus propias manos, sangrando pero firme. Su resistencia, su astucia, su persistencia empezaron a perturbarla. Aún así, no pensaba rendirse. Quería su sangre, quería su hígado. Fue entonces cuando Rikuo evocó un recuerdo de su infancia, aquella vez en la que la vio reír feliz entre pétalos que caían. Estaba hablándole a la parte humana que aún quedaba en ella. A través de sus incontables reencarnaciones, había vivido como humana muchas veces, y en lo profundo de esa existencia fragmentada, aún quedaba una memoria dormida. Ese recuerdo comenzó a resurgir y a aterrorizarla. Era real, ella había estado allí. Se alteró al descubrir que él no solo la recordaba, sino que había sido testigo de un momento de debilidad, de humanidad. Pero su ira fue mayor. Volvió a atacar con toda su fuerza, sabiendo que Rikuo ya estaba debilitándose. Su miedo perdía fuerza rápidamente. Lo atravesó con la lanza de 4 colas e inmovilizó su cuerpo. Estaba inmovilizado, sin posibilidad de moverse. Si no podía invocar miedo, no podía contraatacar. En ese instante de vulnerabilidad, ella volvió a tener una visión, el rostro de un niño de 5 años. Su mirada congelada quedó clavada en ese recuerdo. Desde lo alto, entre los escombros de la estructura que se derrumbaba, comenzaron a manifestarse fragmentos de su memoria. Estaba petrificada por el miedo. Fue entonces cuando apareció su hijo. Ya era tarde. Nue había nacido. Todos quedaron en shock ante la criatura que emergía. Rikuo aún intentaba hablar con ella, pero su atención ya no estaba en él. Solo pensaba en su hijo. Todo lo que había hecho, toda la destrucción, solo era un telón de fondo para su verdadero objetivo. Cada una de sus reencarnaciones giraba en torno a ese momento, pero su deseo jamás se cumplía. Hace 400 años estuvo más cerca que nunca, hasta que Lunarillon lo arruinó todo. Ese recuerdo la volvió a llenar de rabia y descargó otro golpe contra Rikuo, pero el joven no estaba dispuesto a caer. En medio del caos, el recuerdo de Rihan se materializó entre los escombros. Esa imagen detuvo por completo a Hagoromo Gitsune. Su cuerpo quedó paralizado por el impacto emocional. Yura aprovechó esa brecha para atacar. Usando el Shikigami Hagun, replicó el hechizo que Hidemoto había usado siglos atrás. El poder de los 12 dioses ancestrales ató a Hagoromo Gitsune, inmovilizándola por completo. Rikuo no desaprovechó la oportunidad. Con un movimiento certero le cortó el cuerpo. Lo que quedaba de ella comenzó a deshacerse. El recipiente que utilizaba, el cuerpo humano que poseía, se reveló como una simple vasija. El verdadero ser detrás de todo emergió por fin. El espíritu de Hagoromo Gitsune. Algo estaba mal. Sentía un dolor punzante en la cabeza. El cuerpo que debía ser perfecto estaba fallando. Confundida exigió respuestas a Jiso, quien había sido el ejecutor de su resurrección. Fue entonces cuando se reveló la verdad. Jiso no era más que una herramienta. Todo había sido orquestado por Seimei, quien movía los hilos desde las sombras. Hagoromo Gitsune comenzó a desvanecerse, mientras todos observaban el final de una era. Rikuo sostenía el cuerpo que había usado como recipiente. Era el cuerpo de su hermana. Y entonces apareció él, Seimei, hijo de Hagoromo Gitsune, y el verdadero arquitecto de todo lo que había sucedido. Tenía el cabello largo, dorado, y ojos tan brillantes como inhumanos. Se presentó ante su madre, agradecido por los 1000 años que le había dado. Luego, sin dudarlo, la traicionó. La arrojó al infierno a través de un portal oscuro. Para él, había cumplido su propósito. Ahora podía avanzar. Se proclamó el auténtico señor del desfile nocturno de los 100 demonios. Desde lo alto contempló la ciudad y la declaró indigna, demasiado sucia, demasiado corrupta. Su intención era clara: destruirla por completo y reconstruirla desde cero, purgando toda la inmundicia humana. Rikuo, devastado, se enfrentó a esa nueva amenaza. Seimei no solo había matado a su madre, también había manipulado a todos y jugado con sus vidas. Para Rikuo, un hombre que había muerto hacía 1000 años, no tenía lugar en este mundo. Depositó con cuidado el cuerpo de su hermana y se preparó para luchar. Los demonios de Seimei intentaron detenerlo. Sabían que enfrentarlo directamente era una locura, pero Rikuo ya no estaba dispuesto a escuchar razones. Sujetó con fuerza su espada y corrió directo hacia él. Lamentablemente, el ataque de Rikuo no fue suficiente. Nue detuvo la espada en Ekirimaru con solo la punta de su dedo. En cuestión de segundos, la hoja fue pulverizada en cientos de fragmentos. Aunque reconocía que Rikuo era hijo de Rihan, para él no era lo suficientemente fuerte. Sin dudar, bajó su propia espada para asestar el golpe final, pero justo antes de que pudiera alcanzarlo, la joven que se hacía pasar por su hermana se interpuso. Nue lo atribuyó a una ilusión, a falsos recuerdos implantados por manipulaciones del pasado. Se preparó para atacar de nuevo, pero fue interrumpido por Lunarillon, quien salvó a Rikuo en el último segundo y lo llevó a un lugar seguro. Sabía que necesitaban tiempo para entender lo que estaban enfrentando. Frente a Nue se alzaron los Onmyoji más poderosos
poderosos, resucitados para hacerle frente como una última barrera. Fue entonces cuando Rikuo descubrió la verdad sobre la supuesta hermana que lo había acompañado durante toda su infancia. Lunarillon le reveló que no era su hermana, sino Yamabuki Otome, la Ayakashi que siglos atrás había sido la esposa de Rihan. Ella había llegado a la mansión Nura cuando Rihan le anunció a Lunarillon que pensaba casarse con ella. Su presencia marcó el comienzo de una era gloriosa para el segundo heredero. Sin embargo, por culpa de la maldición del zorro, no pudo concebir descendencia. Esa tristeza la consumió con el tiempo. Dejó una rosa Yamabuki y un poema antes de desaparecer. El mismo poema que Rihan estaba leyendo en el momento de su muerte. La rosa que florece pero no da fruto. Pero su alma no descansó. En el vacío escuchó una voz que la atrajo al mundo oscuro. Fue arrastrada por Jizo y transformada en el recipiente perfecto para Agoromo Kitsune. Usaron técnicas prohibidas para dotarla de recuerdos falsos y convencer a Rikuo de que era su hermana. Y así el plan se ejecutó. Ella misma terminó apuñalando a Rihan, el hombre que había amado. Fue convertida en una herramienta, en una vasija y finalmente poseída. Ahora la verdad estaba sobre la mesa y Nue, en su forma más pura, no tenía intención de detenerse. Rikuo intentó enfrentarlo una vez más, pero fue atacado de inmediato. Nue proclamó el nacimiento de un nuevo mundo, donde humanos y yokai se fusionarían y la oscuridad reinaría sobre la luz. En su mente, el caos era la forma natural de existencia. Lunarillon le recordó que tanto su hijo como su nieto, a pesar de su sangre humana, habían sido los mayores orgullos del clan Nura. Pero Nue, indiferente, prometió erradicar por completo esa línea de sangre. El ejército de Rikuo se unió a la batalla, pero para Nue no era más que sombras ante el sol. Emitía una luz tan brillante que arrasaba todo a su paso. Varios yokai cayeron en el acto, pero los más fuertes resistieron. Rikuo les pidió a todos que le entregaran su miedo. Sin su espada original, necesitaba una nueva arma. Fue entonces cuando Lunarillon le entregó otra, más antigua, más profunda. Durante 1000 años, Nue había esperado que su madre destruyera el clan Nura. Ahora era su turno. Rikuo se lanzó con todo el poder del desfile nocturno detrás de él. Su espada, aunque pequeña, brillaba con una voluntad arrolladora, pero la luz de Nue funcionaba como una barrera y Rikuo cayó, golpeado por una fuerza abrasadora. La espada cayó al suelo, encendida en fuego puro. Ni siquiera Lunarillon podía levantarse ante esa presión, pero Rikuo emergió del fuego como un verdadero heredero. Se elevó como un rey y pidió nuevamente el miedo de todos. Con cada aliado, su fuerza aumentaba. El desfile nocturno entero lo respaldaba. Se abalanzó sobre Nue como una tormenta imparable. Con un solo golpe rompió la barrera de la luz. La batalla fue feroz. Durante los primeros intercambios, Nue esquivó con facilidad, pero cuando sus espadas finalmente chocaron, la explosión fue tan intensa que sacudió todo a su alrededor. Cuando el polvo se disipó, Nue ya no estaba. El silencio fue seguido por un estallido de vítores. ¡Habían ganado! Rikuo, una vez más, lo había logrado. Tiempo después, Rikuo se encontró bajo un árbol, junto a su abuelo. Rihan también estaba ahí. Fue un momento tranquilo, lleno de paz. Mientras Rikuo cerraba los ojos para descansar, su padre le recordó que no se durmiera bajo la brisa. Ya era el momento de aceptar su papel como nuevo líder, el tercer heredero del clan Nura. Con el conflicto de Kyoto finalmente resuelto, el desfile nocturno regresó a la mansión. En una reunión solemne, Lunarillon habló al consejo y anunció que, por consenso de los altos ejecutivos del clan, Rikuo sería oficialmente el nuevo comandante supremo. Rikuo se dirigió al consejo con palabras firmes. Aclaró que no permitiría daño alguno a los humanos, ni a la ruptura del código de honor que sostenía a su clan. Instó a todos a convertirse en el tipo de yokai que nunca pierden su miedo. Ese sería el clan que él dirigiría. Así nació la nueva era del tercer heredero del desfile nocturno de los 100 demonios. Y de esta manera termina el resumen. Si les gustó, comenten yokai en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y nos vemos en el próximo video. Adiós.